El curso intracongreso de la fisiopatología al examen físico, para el diagnóstico diagnóstico físico. Y en esta segunda parte va a hablar el profesor Salvatore Mangione sobre el examen de la piel y las maneras en el diagnóstico clínico. Okay. Muy bien. Okay. Thanks, Professor Azzala. Good morning. And yes, the goal of today is to review nails and fingers, nails primarily, and it's an important part of the exam and often an overlooked part of the exam because, as Goethe once put it, the eye doesn't see what the mind doesn't know. If we do not know what to look for, we will not see it. Take a look, for example, at this patient that came to see me in pulmonary clinic, referred by cardiology for shortness of breath. He had these interesting grooves that you see here at the very same distance from the lunula in all his fingers. If you remember that nails grow at an average rate of 0.1 millimeters per day, you can actually measure the distance and divide it by 0.1 and figure out exactly when the injury to the matrix took place, because that's what they are. They are an injury to the matrix. So I said to him, what happened to you 2 months ago? And he answered, I had a heart transplant. And that's what you can see, these kind of Bose lines from Joseph Bose, the Frenchman who described them first, after major events. Interestingly enough, the patient said, I mentioned that to many doctors and no one could tell me why I had this problem. Once again, we need to know about it, because Bose lines and the diseases, the findings I'll describe today, are helpful. They are helpful for the Sherlockian approach to diagnosis. The nails are a record of the patient's past 6 months. They can tell us about the overall vitality, the inner emotional state. For example, if they chew their nails, they can tell us about cerebral dominance. Right nails grow more than left nails in right-handed patients. Occupations and hobbies, medical history, nutritional status, heart, renal and kidney and liver function. They can tell us about endocrine and nutritional status. They can tell us about rheumatologic and dermatologic conditions. Nails are a mirror of systemic diseases. You can actually diagnose up to 160 disorders by astute observation of the nails. And I would like to start with the first case. You're evaluating a 50-year-old Swiss-born French physician who's a revolutionary and a journalist and is fomenting hatred. We are in the middle of the revolution. He's responsible for many, many deaths. He comes to you concerned because he has some lesions in his genitalia, and since this is France and this is the 18th century, he thinks he has syphilis. You are interested in his nails, and what you see is the following. First of all, there is a splinter hemorrhage. There is detachment of the distal edge of the nail. We call that onycholysis. There is a little bit of an oil spot just below the nail, and there are poxes, which we refer to as pitting. And pitting is very typical of this condition. Of course, you look at the genitalia, this is not syphilis. This is a plaque, and you tell him, don't worry about it, take your warm daily baths and come and see me in 2 weeks. Unfortunately, taking a warm daily bath is stabbed to death by Charlotte Corday. This is Jean-Paul Marat, and Jean-Paul Marat got killed by this young French aristocrat because I had to kill one in order to save 100,000, and she went to the guillotine. Marat had the same skin condition that afflicted John Updike,
are Garfunkel and Joseph Stalin, and that condition is psoriasis. Psoriasis can involve the nails a lot. In fact, up to half of patients with psoriasis have nail involvement. It is not unique. They already have skin manifestations, so it doesn't help a lot. The most common finding is indeed pitting. And in addition, pitting can occur in other conditions. Alopecia areata, eczema. The next finding that it's important to talk about is this oil drop, as if you had placed a drop of oil below the nail. And then, of course, there is separation of the distal nail. We call that onycholysis, which is not unique to psoriasis. And lastly, the splinter. Now, let's talk about splinters. Splinters are bleeds in the ungual bed. The ungual bed has longitudinal grooves. So if you bleed longitudinally. The conventional wisdom is that if they are within the nail, they mean endocarditis or trichinosis. If they reach the edge, they mean trauma. This has never been verified, but it's conventionally taught. Notice how onycholysis can progress and lead to crumbling of the nail. And this is a good example why you should not go into dermatology. It's good money, it's good hours, but you have to see this kind of stuff. Now, separation of the nail is also seen in an endocrine disorder, where it's referred to as plumber's nail, involving usually the forefinger, and this is hyperthyroidism. Now take a look here at involvement of the proximal, not the distal, the proximal end of the nail. This is damage to the matrix, and the nail, traumatized as a result, will fall. We'll call this onychomadisis. And here you see a good example of acute onychomadisis. Lots of inflammation around this traumatized matrix. I had this as a young child. I had a sister that was older, and I followed her as a shadow. And one day she got tired and she shut the door on my toe, and I lost the nail. Eventually grew back, but sometimes the nail shedding may be permanent. Onychomadisis. This nail has longitudinal ridges. We refer to that in Greek as onychorexis, and if you like eponyms, we call it reedy nails. Usually we call it ridging. Ridging is not uncommon in older patients, normal older patients, especially women. Can occur also below the age of 50. Above is usually normal, below may be normal, may indicate disease. What kind of disease? Psoriasis for sure, but also lichen planus, where it's present in up to 10% of patients. Here you see the nails of lichen. There is onycholysis, there is lots of ridging, more onycholysis, and this keratosis, hyperkeratosis. The nail will eventually crumble and be shed, and that's typical of lichen. Now, this is not lichen, because this only involves the thumbs, and what it is a neurotic patient scraping the thumbnails on its incisors. This is a habit. This is a tic. This tells us about the psyche of the patient. But it's also important because if people bite their nails or they suck their thumb, they produce lots of moisture. And that moisture will lead to the growth of bacteria, viruses, and fungi. Now, this is a variant of ridging. The nail here is brittle, and it starts to split. You can see that a lot in older women. My mother had it during her menopause and asked me what I thought she had. I was a medical student, and of course I was clueless. A brittle nail is common
up to 1 out of 5 adults. In younger individuals, you have to think of nutritional, metabolic, endocrine problems. Calcium, hyperparathyroidism, problemas de calcio, thyrotoxicosis, tirotoxicosis, amyloidosis, and sometimes even y a veces diabetes. incluso la diabetes. This is a disgusting nail. Qué horrible que sea esta uña. This is some nail that hasn't been trimmed since President Roosevelt was in office. And the reason why these nails of the dragon, onychogryphosis, may be important is because they may be ridiculously disgusting and pinch the surrounding tissue. And that will lead to a portal of entry for organisms and may lead to the development of cellulitis. So if a patient comes with the cellulitis of the leg, look for a portal of entry. Often it's a pincer nail. This nail is shaped like a spoon. In fact, it's called spooning, or koilonychia, which is Greek for concave nail. You get the feeling that you could place a drop of liquid on it. And this nail is normal in children, but in adults usually indicates trauma, the exposure to solvents, some proteinopathy or diabetes or Raynaud, or bizarre things like nail patella syndrome. But the most common reason is iron. Too little or too much, iron deficiency anemia or hemochromatosis, a very good finding to look for. Everyone has had those. One of my students once told me that her mother always said, "You got those because you told a lie." That is not true. We get these leukonychias, white nails, because of trauma, trapping bubbles of air under the nail plate. They will grow out at a rate of 0.1 millimeter per day. And leukonychia is seen in other conditions like psoriasis, but it's almost always trauma. And again, this could be a line, a dot, a combination, we call it striated, or it could be total. If it's total, it's congenital. It's a congenital dominant, and it's different from the others. The others usually resolve with time. Total leukonychia does not. Now I want you to squint. If you squint, you can see that there are pale white bands involving multiple fingers with normal nail tissue in between. We call these Mies lines. And basically they mean that this is either your wife giving you arsenic or your oncologist giving you chemotherapy. This is a toxic poisoning to the nail plate. They will grow out. They're often referred to as Aldrich or Raynaud. And again, these are toxic injury to the plate. I see a lot of those in oncology units. They will grow out. This is a brown band, longitudinal brown band. Melanos is brown, melanonychia is a brown nail, and this is a nevus in a darkly pigmented individual. Very common. Up to 3 out of 4 blacks may have that when young. And you should not worry much about it, but the real concern is whether this may be a melanoma, a acrolentiginous melanoma, the most ominous melanomas in blacks. Do not confuse it for a linear hemorrhage. And do not confuse it for a melanoma. How do you tell them apart? The melanoma is new, the melanoma is in older individuals, the melanoma changes, the melanoma is wider, the melanoma destroys the nail, you see it there, and the melanoma typically involves one nail in somebody with a family history of melanoma. The most ominous sign is the Hutchinson sign, the spilling of the pigment
pigment into the ungual bed. This is a dramatic Hutchinson sign of acrolentigenous melanoma, which is, by the way we lost Bob Marley. These are yellow nails from drugs, hydroquinone. And these are yellow nails in general. Yellow nails are usually the result of accumulation of lymphatics, typically in patients with lymphedema and bronchiectasis. You may see them in jaundice, you may see them in diabetes, you may see them in amyloidosis, you may see them in nerve injury or thermal injury. Most important is that you remember that this is usually the result of fungal growth. And by the way, if you have yellow nail syndrome, the buildup of lymph will lead to fungal growth, so they will never look so smooth. They will usually look like that, because that's yellow nail syndrome with onychomycosis, with fungal growth. This is an Irish nail. It's green. Of course, green is Pseudomonas. Pseudomonas gets into the nail. You can see the inflammation here of immunocompromised host from the cuticle. It's a paronychia, and it will spread based on the aggressiveness of the organism and immunocompetency of the host. That is an average paronychia, is a run-of-the-mill paronychia, bacterial infection, usually treated topically in people that suck their nails. Now, sucking nails leads to viruses. This is a worm from HPV infection. Most common nail fold tumor, epidemic in people that bite their nails. HPV is hard to treat and may extend under the nail and raise the nail. I mean something like this. See how the nail is raised by this thing? Except that when you touch it, it's bony hard. This is not a worm. This is bone. This is an exostosis. And how did the person get that? Got that by wearing this. It's amazing to me. My daughter has 22 pairs of shoes. There is something very bizarre going on between the mind of a woman and shoes. And you can actually wear shoes like this that are bad for your feet. It's interesting that even opinionated opinionists like conservative columnist Ann Coulter choose to follow the crowd and ruin their feet. Now, this is not an exostosis. This is a cushy tumor. It's a Cannon tumor. When you see that, half of the times you'll be dealing with not only periungual fibromas, but also adenoma sebation and the Sjagren's patch, which are the triad of tuberous sclerosis. The Sjagren patch can look even more dramatic. Let's get now towards the end. I want to tell you something about nails as a mirror of systemic diseases. This is a good example of infarcts of the finger pad, and we see that a lot in vasculitis. Typically scleroderma. Now, these are more infarcts of scleroderma from vasculitis, but these are not scleroderma. These patches, rough, on the extensor surfaces are typical of dermatomyositis. They are called Gottron papules, and they can make your hand resemble the hand of a mechanic, even though you may be a college professor. You see them on extensor surfaces, and they are typical of dermatomyositis.
The vasculitis may lead to bleeding under the nail, longitudinally shaped, like splinters. This is lupus. And here you see periungual capillary dilatation, telangiectasias, which are very common in scleroderma or lupus, and may even be inspected with a good scope and tell us about the status of capillaries in these patients. Now, here you see these lesions. These are periungual infarcts. We call them Bywater's lesions. In addition, the patient has Gottron papules. So let's talk about Bywater's lesions. They are periungual infarcts. Oops, I don't know how I ended up there. No sé qué pasó. Go back. No, tengo que ir para atrás. Push the wrong button. Me equivoqué de botón. Let me go back. Here we are. No, I'm okay. Yep. So here we are. These are the Bywater's lesions I was telling you about, which are again periungual infarcts, typical of vasculitis. So let's review, for example, this case. Here you see Gottron papules. Here you see atrophy of the cuticle. Here you see periungual telangiectasias. And this is dermatomyositis, because dermatomyositis typically gives Gottron papules. Lupus typically does not. All right, I would like to share with you this nail, and originally I had a little bit of a longer time, so I may tell you a little bit about this. Let's say that you're seeing this in a chemist. He's a famous chemist. It's 1941. He's at the Pennsylvania Hotel of New York City. And he's actually getting an award. He's hailed as the most famous theoretical chemist of his time, and probably of the world in general. And they are right, because to this day, he's the only human being to have won two unshared Nobel Prizes. One for peace and one for chemistry. He got the Nobel Prize for Chemistry years later, in 1954. A good year, because I was born that year. And in 1941, he was a sick man. When he went to pick up this award in New York, he was so swollen that he could not even open his eyes. The following day, he goes to a cocktail party, and he feels intently watched. Whenever you feel intently watched in a public place, a coffee shop, a restaurant, it's one of three possibilities. A poet, an astute physician, or a serial killer. This happened to be an astute physician who says, you know, I happen to be here at the Rockefeller Institute, I'm a cardiologist, and I couldn't help but noticing that your shoes are unlaced and your shirt is unbuttoned. And you answer, you're right, you're a good observer. I gained so much weight, I can't tie my shoes. I can't button my collar. The physician takes him to the side to examine him. And this is a true story. And of course, picks up these nails, because they were there. But remember Goethe, the eye doesn't see what the mind doesn't know. So he didn't notice them. These nails are called half and half nails. Half of the nail is whited out and half is pinkish. Why are they whited out? Because of proximal edema. And the first person to describe them was Dr. Lindsay in Iowa in 1967. This is 1941. It doesn't pick that up. But he does notice that the patient has good heart condition. So he says, come to the Rockefeller Institute and we'll run a few tests. And the tests reveal end-stage renal disease. And he's told, you're going to die. In those years, there was no biopsy. And the diagnosis of end-stage renal disease was Bright's disease. And that's what Linus Pauling had. He was given a few months to live. But then he lucked out because he found his savior. In fact, we have copies of notebooks from Pauling measuring his urine protein, because of course he was a scientist and obsessive, and then all of a sudden there is a note.
Around this time, Dr. Addis told me to stop measuring my own protein in the urine. So Dr. Addis was his savior, and he put him on an Addis diet. What was that? Calorie and protein restriction. Pauline got better, and in fact lived to his 90s, because caloric restriction is what prolongs life. As Benjamin Franklin said, if you want to lengthen your life, shorten your meals. Let's go back to Lindsay nails. Dr. Lindsay described them in 67. This is a sharp demarcation between the red and the white. And in his original study, out of 25 patients, 21 had renal failure. This is an important nail, and if you start looking for them, you will find them. It's edema. And sometimes you can see them in other conditions. Do not call Lindsay nails these nails, which are Terry's. This is my hand. I have Terry's nails. But I hope not to have anything else. Terry's nails in somebody above the age of 50 is relatively normal. But it could still be the beginning of doom. It could be the beginning of diabetes, the beginning of liver failure, the beginning of renal failure. In general, above the age of 50 is a normal variant. And that brings us to the last case, which is also a renal case. And squint again. What you will see is what we saw already. This looks like Mees lines. Remember your wife giving you arsenic or your oncologist giving you chemotherapy. Toxic injury to the plate. But these lines will grow out. These won't, because these are local edema, and these indicate renal disease with proteinuria. Let's talk about it. You're a Russian-born American author. You're a professor of biochemistry. You're a rationalist and a humanist. In fact, you're the very president of the American Humanist Association. You will be followed by Kurt Vonnegut. You've written 9,000 letters and postcards and close to 500 books. You always wanted to write 500 books, but you did not make it. The only thing you never wrote about is philosophy, and I'll tell you more in a minute, but you wrote a lot of science fiction. And in fact, once you made a deal in a New York City cab with your friend Arthur C. Clarke. The deal is that you are the best science writer in the world. Clarke is second best, while Clarke is the best science fiction writer, and you are second best. Unfortunately for you, you never wrote about philosophy, which is the way we prepare ourselves to die, and that's because you're gonna die. You just got diagnosed with HIV, nephropathy. You have AIDS. So what's the name of this finding I showed you? It's not Mees lines, and what are the clinical implications? The finding is a typical finding of nephrotic syndrome, and the patient had HIV nephropathy, first described in 84 in patients who had a lot of heroin-induced renal disease. So at the beginning, we did not know whether this was the heroin or HIV. What we know now is that it's HIV infecting the renal parenchymal cells, typically in African Americans and Hispanics. But this patient was of Russian origin and of Jewish ancestry, so he was a bit of an exception. The culprit is focal segmental glomerulosclerosis. And here it is on a hematoxylin-using stain. This leads to so much proteinuria that you get these clear bands of edema. And once I was at Bellevue Hospital to give a presentation in New York, and they showed me a patient with classic findings of pneumonia. And I looked at his nails and he had those. And I said, do you have any problem with your kidneys? And he said, Doc, I've been trying to tell him that back in the Dominican Republic my kidneys were a mess,
nice, but they don't seem to pay much attention. Then if you look at his urine analysis, he had a 2+, 3+ proteinuria. This is probably the way Mozart went. If you spill protein, and Mozart had nephrotic syndrome from scarlet fever, you spill immunoglobulins, and that leads to predisposition to pneumococcal infection, which is probably what killed Mozart and what this patient had. Now, how do you tell them apart from the Mees lines of toxic injury? Mees lines do not blanch when you push on the nails. These do. Okay? First described by Murky, who was American, and they're still called Murky's lines. They involve the second, the third, and the fourth finger. This is edema, hence it will not grow out. And again, when do you get them? When your albumin goes below 2.2, and by the time it goes below 1.8, by the time it goes below 1.8, you're going to have it. In the original paper, 3 out of 4 had severe nephrotic syndrome. But it could also occur if you don't make proteins, liver failure, or if you are malnourished. Basically, this tells you that your albumin is less than 2, usually less than 1.8. Okay? And who was he? Well, that was Isaac Asimov, who died of AIDS, even though his wife never told us. Isaac Asimov, here seen in these pictures, received cardiac surgery in New York City in 1983 at the peak of the AIDS epidemic, and as a result, he got infected. Then, a few years later, 7 years later, he developed endocarditis. And when he got into the hospital, they recognized he had HIV nephropathy. They did not operate him, they let him die. According to his wife, he wanted to go public, but the doctors convinced him against it. And it was only in the second edition of his autobiography that the wife told us the truth. So this is only 4 or 5 years ago. And again, there is a beautiful quote, which is my last slide in that book, and here it is. He had watched the movie, and that movie made him cry. And he comments on that. And he says, I know why it made me cry. Because people go one by one, and you say goodbye, and goodbye, till the time comes when it's your turn to go, and they say goodbye. Hence, the important thing is carpe diem. Seize the day, and then when it comes, just let it go. And so, we have reviewed very important findings. This is, of course, only a part of what nails can tell you, but I hope that this can serve as a guidance for bedside evaluation. Thanks again for having me. Muy bien. A continuación el doctor Alejandro Cherkov es médico clínico, es diabetólogo y nutricionista y es médico de planta del Servicio de Diabetes del Hospital de Clínicas. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado. Bueno, la idea es intentar hablar y compartir con ustedes esta mañana algo que tenga que ver con lo que uno hace en la práctica cotidiana, que tiene que ver con interrelacionar la semiología y la fisiopatología de los pacientes diabéticos, pacientes complejos y con una riquísima clínica que tenemos y debemos evaluar, independientemente de que seamos unos especialistas. De modo tal que, bueno, la idea es poder desarrollar a lo largo de los próximos minutos algunos elementos que nos permitan identificar una causalidad y una evaluación longitudinal acerca de cómo tenemos que enfrentarnos ante un paciente con diabetes. De modo tal que la primera parte involucra una adecuada anamnesis y al respecto
Estos son los puntos que tenemos que recordar. La edad del comienzo de la diabetes no va a ser lo mismo que nos venga a ver al consultorio un paciente de 60 o 70 años de edad, con 15, 20 o 30 años de evolución, o eventualmente un paciente con un reciente debut. La forma de debut va a importar para poder conocer un poquito acerca de la fisiopatología y acerca de la reserva funcional pancreática que tenga. El historial de hemoglobinas glicosiladas previas también. Tener un estado nutricional y una historia del peso. Cada vez estamos viendo más y más pacientes adolescentes y niños con diabetes y sobre todo con formas clínicas de diabetes tipo 2. Los pediatras nos consultan en forma constante acerca del desarrollo y el nuevo diagnóstico de esta patología para ellos relativamente nueva, ya que estaban acostumbrados a manejarse con pacientes predominantemente de tipo 1. Y obviamente no dejar de pensar en el tratamiento que estos pacientes presentan desde el punto de vista del plan alimentario que tienen prescripto, si es que lo tienen, los resultados de los automonitoreos fundamentales que tienen que hacerse cada uno de ellos, la utilidad que les asignamos a cada uno de estos automonitoreos. Muchos de nosotros no sabemos indicar en qué momento del día los pacientes deben hacerse los automonitoreos y nos da lo mismo que el paciente lo haga en el transcurso de la mañana o la noche, y muchas veces obviamos momentos claves del día que nos van a permitir luego evaluar el correcto plan de tratamiento. Bueno, y dentro de la anamnesis que tenemos que tomar en cuenta incluye la actividad física que el paciente desarrolle, la cantidad de minutos semanales invertidos. Sabemos que lo recomendable es por lo menos 30 minutos por día y no menos de 150 minutos por semana. La presencia de hipoglucemias y la historia de complicaciones crónicas macro y microangiopáticas que los pacientes diabéticos suelen presentar. Por lo menos asesorarnos acerca de la evolución y la antigüedad de la enfermedad y tratar de ir discriminando una por una las lesiones micro y macrovasculares, y sin dejar de mencionar a las neuropáticas con todas sus formas, la central, motor y sensitiva, las autonómicas con todas las variantes como vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Y obviamente, ¿qué otros factores de riesgo cardiovasculares al paciente diabético que lo acompañan a la hora de llevar a la consulta? El alto porcentaje de los pacientes diabéticos, sobre todo refiriéndonos a los diabéticos tipo 2, son hipertensos, tienen alteraciones del perfil lipídico y muchos de ellos además son tabaquistas. Y una breve reseña nos permite saber o identificarnos, o saber cómo pararnos frente a un paciente diabético. Muchas veces nosotros encontramos o pensamos que cuando el paciente debuta o clínicamente es diagnosticado de diabetes, es el momento en que comienza puntualmente con el inicio de la enfermedad, y tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente tiene el diagnóstico clínico de la diabetes, tiene por lo menos un historial previo de 10 a 15 años de evolución subclínica, con diferentes situaciones de alteración metabólica que van desde la intolerancia a la glucemia en ayunas alterada, y son pacientes que en un alto porcentaje de los casos, en el caso de la diabetes tipo 2, suelen ser obesos. Pero el otro punto fundamental es durante toda esta etapa, todo este proceso preclínico o subclínico, el paciente va a comenzar a manifestar complicaciones macroangiopáticas. De hecho, muchas veces estas son las formas de debut con las que el paciente se entera o toma conocimiento de su enfermedad. Entonces tenemos que tratar de pensar, sobre todo cuando al consultorio llega un paciente con diabetes tipo 2, que la comorbilidad y la chance de que tenga alguna lesión macroangiopática es importante. Pensemos en ella y vayamos a buscarla. Obviamente, desde el punto de diagnóstico, la situación además va a comenzar a acompañarse, y sobre todo con un inadecuado control metabólico, de las lesiones microvasculares que lo van a comenzar a acompañar. Entonces tenemos un paciente que en la etapa preclínica, en donde tenemos que por lo menos pensar cuando tenemos un paciente con diabetes o con riesgo de desarrollarlo, hay una alteración o disfunción de la célula beta, acompañado de insulinoresistencia y acompañado de una glucemia que inicialmente puede estar normal y en cifras en ayunas normales, pero que con el transcurso del tiempo y sobre todo la situación de insulinoresistencia persiste y se mantiene, va a comenzar a declinar la función de la célula beta, esto todos ustedes lo saben, y por lo menos tiene que haber un 50% de la masa funcionante de células beta comprometida para que el paciente tenga un debut clínico. Obviamente, como dijimos recién, la diabetes tipo 2 tiene un altísimo grado de correlato o de asociación con la obesidad. Entonces tenemos que pensar en la forma en que educamos, en la forma en que asesoramos a nuestros pacientes y en la forma en que alimentamos a nuestros hijos. Sabemos que la obesidad es multifactorial y que obedece a factores genéticos y ambientales.
metabólicos, pero sobre todo también hago mucho hincapié en los factores culturales. Y cuando uno se encuentra con un paciente en el consultorio y le pregunta en etapas adultas de la vida cómo es su forma de alimentarse, muchas veces nos refiere que en la infancia no tenía un buen hábito alimentario porque su madre, seguramente para que coma, le daba lo que él prefería y no le hacía un menú armónico y balanceado. Y me pareció que esto es bastante gráfico como para poder demostrarlo. Obviamente también tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar a nuestros pacientes diabéticos frente a qué tipo de obesidad estamos parados. Si bien el índice de masa corporal puede ser normal, no va a ser lo mismo la distribución adiposa que tengamos en un paciente con una obesidad central o centrípeta o androide que con una obesidad ginoide. Y el índice de masa corporal, recordemos y tengamos presente, no detecta desnutrición. Por otro lado, el índice de masa corporal no va a diferenciar el estado de compartimiento graso, y esto es fundamental porque la grasa visceral, la grasa androide, la grasa asociada a la insulinoresistencia es la que va a tener mayor grado de correlato con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Y el riesgo cardiovascular va a depender fundamentalmente del tipo de distribución grasa. Por eso es importante utilizar el centímetro y por eso es importante observar a nuestros pacientes y no solamente conformarnos con que el índice de masa corporal esté dentro de lo planeado o dentro de lo normal. Bueno, a modo de repaso, y esto todos ustedes también lo saben, los pacientes con diabetes tipo 2 presentan complicaciones macro y microangiopáticas. No vamos a entrar mucho en ello, pero sí me interesa refrescar o tener presente que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener, por lo expresado anteriormente, complicaciones ya al momento del diagnóstico, y tiene que ver con toda esta etapa subclínica que el paciente transita. No es una enfermedad leve, esto ustedes lo saben también como médicos clínicos. La retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera en la población adulta. Como comentaba el doctor anteriormente, no puntualmente con respecto a la diabetes en forma exclusiva, pero sí sabemos que las unidades de hemodiálisis tienen básicamente un alto porcentaje de población diabética. Es la causa más importante de insuficiencia renal crónica, la diabetes. Está incrementado de 2 a 4 veces en promedio la mortalidad por stroke y por causas cardiovasculares en nuestros pacientes con diabetes, y 8 de cada 10 pacientes con diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, van a presentar mortalidad por causa cardiovascular. Bueno, al igual que las amputaciones no traumáticas a causa de la neuropatía. De modo tal que con esto tratamos de enfocar un poquito lo que tiene que ver con lo que tenemos que tener presente al momento de evaluar a nuestro paciente, hacer una correcta anamnesis, completar adecuadamente la historia clínica y no omitir estos datos que son fundamentales para saber cómo plantearnos frente al paciente con diabetes. ¿Qué tenemos que evaluar entonces en el examen físico? Como comentábamos recién, tenemos que comenzar por, además de la inspección general, tomar el perímetro de cintura, calcular el índice de masa corporal y tener en cuenta estos valores de corte como puntos de referencia conforme al último consenso de la IDF. Más de 80 centímetros en la mujer ya confiere riesgo cardiovascular y más de 90 centímetros en el hombre. Pero un dato interesante es que a estos pacientes a los que les medimos el índice de masa corporal les podemos dar un ajuste a estas variables que van a tener que ver con diferentes puntos que el paciente pueda reunir a lo largo del interrogatorio o de la evaluación. Y por ejemplo, nos centramos en el de la derecha, el paciente que además de tener un índice de masa corporal que puede ser hipotéticamente normal, presenta una ganancia de peso de, por ejemplo, más de 15 kilos desde los 18 años de edad, aplica un paciente con glucemias en ayunas elevado, pacientes con trastornos en los valores de lípidos, ya sea por hipertrigliceridemias o por alteraciones en las cifras de HDL menores a 35 o menores a 40, hipertensión arterial, le va a agregar 3 puntos al score de índice de masa corporal. Lo mismo podemos plantear si evaluamos la circunferencia de cintura abdominal. Dependiendo de los valores con los que nos manejemos, tanto en el hombre como en la mujer, podemos agregar 2 o 4 puntos al score de riesgo. De modo tal que con esto quiero decir que tenemos un paciente con índice de masa corporal normal, pero que si ajustamos por estas variables metabólicas, podemos tener un paciente de riesgo frente a nosotros, que si nos limitamos solamente a evaluar la cintura con el centímetro, no lo podríamos objetivar. Entonces tengamos en cuenta estos parámetros metabólicos, estas variables bioquímicas, para poder tener frente a nosotros una idea un poquito más clara de la importancia que significa el índice de masa corporal. Bueno, y dentro de lo que tiene que ver con el resto de los parámetros a evaluar en el examen físico del paciente, tenemos que llevar a cabo un control de la tensión arterial y de cada uno de los aparatos del sistema. No vamos a entrar en esto, simplemente los vamos a enumerar, pero es fundamental, prolija y ordenadamente, no omitir la evaluación de ninguno de estos órganos. Obviamente
tenemos que pensar el fondo de ojos. Sería lo ideal que nosotros como clínicos aprendamos y podamos hacerlo, que no derivemos sistemáticamente al paciente al oftalmólogo, que podamos dilatarlos en caso que el paciente no tenga contraindicación para hacerlo, y que luego si tenemos alguna alteración grosera o que nos genere duda podamos finalmente derivárselos. No olvidar el grado de correlato alto entre diferentes patologías tiroideas con la diabetes, por ende es fundamental. Y bueno, después de la brillante explicación del doctor, no vamos a hablar mucho sobre la piel, pero evaluar básicamente la presencia de acanthosis nigricans, la textura y el trofismo de la piel, la presencia de vello asociado muchas veces a lesiones por neuropatía. Y otro punto fundamental son los sitios de aplicación de la insulina, sectores de lipodistrofias, ya sea lipoatrofias o lipohipertrofias. Y el examen de los pies, infaltable y necesario, que muchas veces lo omitimos por falta de tiempo en todos nuestros pacientes con diabetes. Evaluar el tiempo del relleno capilar, el índice de tobillo-brazo, y desde lo que tiene que ver con el resto de las posibilidades de evaluar, la hiperkeratosis, la presencia de onicomicosis, las uñas amarillas, la humedad, la presencia de la almohadilla plantar, muchas veces ausente en un alto porcentaje de nuestros pacientes. ¿Con qué frecuencia debemos evaluar a los pacientes con diabetes? ¿Y qué debemos evaluar de ello? Bueno, creo que después de lo que acabamos de decir, lo fundamental es tener en cuenta que de inicio el paciente con diabetes tiene que tener una historia clínica completa. Tenemos que actualizar esta historia clínica, tenemos que medir la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, la tensión arterial y pulsos periféricos, inspeccionar los pies, evaluar la sensibilidad con los reflejos aquilianos y papilares incluidos. Y mínimamente al año tenemos que repetir exactamente la misma situación de evaluación clínica. Cada 3 o 4 meses uno básicamente hace hincapié en cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con variaciones en el peso, circunferencia de cintura, presión arterial, pulsos. Y luego tenemos que tratar de evaluar un poquito más detenidamente las diferentes lesiones o complicaciones que el paciente pueda presentar, dependiendo sobre todo de la evolución o de la antigüedad de la evolución. Hablando de la microangiopatía, tendremos que encontrar, si nos animamos a hacer nosotros el fondo de ojo, un fondo de ojo normal en un paciente diabético tipo 1 de reciente diagnóstico, o un diabético tipo 2 con un adecuado grado de control metabólico, o iremos viendo los diferentes estadios o evolutividades de la retinopatía no proliferativa, las diferentes formas de retinopatía diabética proliferativa y el fondo de ojo de un paciente panfotocoagulado con láser. El examen completo oftalmológico debería incluir la agudeza visual, como decíamos recién, el fondo de ojo y la tonometría, y definiremos el procedimiento diagnóstico seguramente con ayuda del especialista, y esto va a tener que ver con la patología que encontremos, ¿no es cierto? Angiografía, panfotocoagulación, vitrectomía. Pero lo que más me interesa recalcar es que si tenemos un paciente frente a nosotros con alguna lesión microangiopática o retinopática, tenemos que orientarnos a pensar un poquito más allá de lo que estamos encontrando en el ojo y empecemos a pensar en otras lesiones microangiopáticas que pueden estar casi seguro presentes, como las lesiones a nivel renal, con la presencia de microalbuminuria, la nefropatía diabética y la neuropatía, de modo tal que pensar en un paciente con retinopatía y focalizarnos y centrarnos solamente en esta entidad es mirar por el ojo de la cerradura. Entonces lo que me interesa recordar o rescatar de esta evaluación es pensemos un poquito más allá de lo que estamos viendo. Si hablamos de la nefropatía diabética no vamos a ahondar demasiado en ella, pero sabemos que está presente entre el 10 y el 25% de los pacientes diabéticos al momento del diagnóstico, y sabemos que el 20 al 40% de estos pacientes van a tener microalbuminuria y van a progresar a la nefropatía clínica. A su vez, de estos pacientes, en un 20% de ellos a lo largo de los 20 años de evolución de su enfermedad van a llegar a la insuficiencia renal crónica, o sea, patología considerablemente invalidante. Y obviamente entonces, si el paciente no nos dice que tiene nefropatía y está en nuestro consultorio y no tenemos la posibilidad de poder evaluar bioquímicamente ningún parámetro de laboratorio, por lo menos pensemos en la posibilidad de un paciente con retinopatía al que por lo menos tenemos la obligación de ir a buscarle la presencia de edemas, palidez cutáneo mucosa, disnea o cualquier otro signo o síntoma asociado a insuficiencia renal. Hablando de la neuropatía diabética, es un tema bastante extenso, por lo tanto simplemente vamos a hacer hincapié en lo que me pareció más relevante. Fundamentalmente no podemos omitir en el examen físico y en la forma de diagnosticar a la neuropatía periférica, que puede ser distal o simétrica, y fundamentalmente tenemos que examinar los miembros inferiores, buscar la ausencia de reflejo patelaro-aquiliano, buscar el compromiso de la sensibilidad parestésica o vibratoria, buscar zonas de hipoestesia con el monofilamento, que es de muchísima ayuda en el consultorio externo. Podemos evaluar la presencia de mononeuropatías, y ahí tenemos
un cortejo bastante amplio de patologías asociadas, fundamentalmente, y la que más frecuentemente vemos es el túnel carpiano. Y hablando de la neuropatía autonómica, que es la otra que tenemos que pensar y buscar, tenemos que básicamente centrarnos en los 3 órganos que más clínica nos pueden dar, como el sistema cardiovascular, el digestivo y el genitourinario. Y volviendo a hacer un poquito de hincapié en la neuropatía autonómica, tenemos que pensar entonces, como decíamos recién, en el aparato cardiovascular, en ir a buscar fundamentalmente la presencia de hipotensión ortostática. Muchas veces omitimos hacerlo y es un paciente que se queja de mareos o alteraciones posturales al incorporarse del lecho, al incorporarse de la cama, cuadros sincopales. Entonces, utilicemos una herramienta sencilla como es el tensiómetro para poder evaluar y detectar la presencia de hipotensión. Y obviamente la presencia de lesiones coronarias que son responsables en pacientes con cardiopatía autonómica del infarto de miocardio silente y de la muerte súbita, sobre todo a expensas de cuadros arritmogénicos. En la patología gastrointestinal, y es otra patología a veces poco evaluada por los médicos en el consultorio, otro elemento importante es el retardo de la evacuación gástrica, y un 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 al menos presentan alguna alteración en el vaciamiento gástrico. Y esto puede condicionar no solamente el tener un mal grado de control metabólico, sino que el aumentar considerablemente la chance o el riesgo de hacer hipoglucemias. Pacientes que tienen una discordancia entre el inicio de acción de la insulina que le indicamos y la absorción de los alimentos y el vaciamiento gástrico. Pacientes que tienen vómitos alimentarios de comidas muy atrasadas varios días después de haberlas ingeridos, pacientes con presencia de diarreas nocturnas, por ejemplo, son pacientes que pueden tener serios problemas para que nosotros como médicos clínicos podamos llevar a cabo una adecuada optimización del tratamiento clínico. El aparato genitourinario, lo que más frecuentemente se ve en la consulta, es la disfunción sexual y obviamente la vejiga neurogénica. Pacientes que puntualmente pueden no levantarse a lo largo de toda la noche a orinar y uno considera que metabólicamente pueden estar compensados, y esto no es así, simplemente ocurre a expensas de que tienen una vejiga de retención, orinan por rebosamiento, y muchas veces entonces la micción matinal es hiperabundante. Entonces preguntemos e interroguemos acerca de esto. Y después tenemos alteraciones varias que tenemos la obligación de detectar en el examen físico, como el retardo de la reacción pupilar, el reflejo fotomotor alterado, la anhidrosis, la intolerancia al calor y la sudoración gustatoria. Bueno, y luego tenemos que ir a buscar otros elementos, perdonen por la extensión de las diferentes manifestaciones que queremos involucrar, pero la idea es que podamos tener una idea acabada de qué otras cosas tenemos que evaluar al momento de encontrarnos con un paciente con esta enfermedad. Otro elemento fundamental es el signo del rezo. No sé si ustedes lo conocen, pero es una alteración del colágeno. Si encontramos a un paciente al que le pedimos que oponga sus 2 palmas y no puede hacerla de manera absoluta y queda una luz ubicada y no puede unir los pulgares o el resto de los dedos, aquí tenemos entonces los diferentes grados, tenemos que pensar en un alto grado de asociación a otras complicaciones vasculares de tipo macro y microangiopáticas, y esto fundamentalmente se da en pacientes diabéticos de larga evolución con acumulación del colágeno, con acumulación de los H en el colágeno. Entonces este es un signo fundamental que además se asocia a otras patologías del colágeno y que tenemos que evaluar y encontrar en los pacientes, como la contractura de Dupuytren, asociada también a neuropatía diabética. Y busquemos entonces en un paciente que cuando nos da la mano no le podemos tomar la palma por completo, empecemos a pensar en otras patologías que pueden estar asociadas a esta lesión, como el pie de Charcot. Dentro de lo que tiene que ver con el examen de la piel, bueno, buscar sistemáticamente la presencia de acantosis nigricans. Sabemos, como dijimos al comienzo de la charla, que los pacientes diabéticos tienen en un 80% de ellos un grado de obesidad que se asocia a un síndrome de insulinoresistencia, y muchas veces se asocia además a la presencia de acantosis nigricans, que es un marcador fundamental de insulinoresistencia. Entonces, en axilas, en cuello o en nuca, la presencia de esta hiperpigmentación va a darnos una clara correlación entre la diabetes o el cuadro metabólico, la insulinoresistencia. Otra lesión importante que a veces podemos encontrar es la presencia de la bulla diabeticorum, por ejemplo, que son despegamientos cutáneos dermoepidérmicos normales en la piel, pero claramente esta patología también la tenemos en pacientes diabéticos tipo 2 con larga evolución, con mal control metabólico y asociados entonces a otras lesiones como neuropáticas, retinopáticas o macroangiopáticas. De modo tal que, ¿qué podemos pedir o qué tenemos que pedir a la hora de, además de hacer el correcto
examen físico del paciente que tenemos que pedir como médicos a nivel de estudios complementarios. Inicialmente, en la primera consulta, como comentábamos recién a modo de repaso, llevar a cabo el fondo de ojo con el examen de agudeza visual, llevar a cabo un examen odontológico, obviamente derivarlo al especialista para que lo haga, evaluar parámetros de laboratorio bioquímicos como glucemia, hemoglobina glicosilada, un perfil de lípidos completos, un examen de orina, buscar la presencia de nitroalbuminuria, función renal, un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo que debería ser fundamentalmente detectada como causa de isquemia silente en todo paciente diabético, sobre todo tipo 2, con larga evolución. Educar a nuestros pacientes y luego, obviamente, la evaluación psicosocial, bueno, y el reforzamiento de conocimientos por parte del paciente. Y al año tendremos que hacer exactamente lo mismo. Cada 3 o 4 meses evaluar la glucemia y la hemoglobina glicosilada fundamentalmente, pero al año tendremos que volver a repetir exactamente los mismos puntos que evaluamos al comienzo. No hace falta que la frecuencia sea mucho mayor a esta. Entonces, la carga de la diabetes en general la vamos a ver asociada a complicaciones macro y microvasculares. Sabemos que es una enfermedad crónica y progresiva, por ende no nos podemos quedar tranquilos por pensar que hoy al examen físico no encontramos ninguna otra alteración, porque seguramente conforme avance el tiempo de evolución de la enfermedad iremos encontrando cosas que hoy en la primera evaluación no lo hicimos. Está asociada a complicaciones macro y microangiopáticas. Los pacientes tienen un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de complicaciones está presente desde aún antes del diagnóstico de la diabetes. De modo tal que necesitamos mejorar el enfoque diagnóstico y terapéutico, y entendiendo entonces la fisiopatología y el concepto de progresión de la enfermedad, es que podremos focalizar bien el tratamiento del paciente. Por lo tanto, como para ir cerrando un poquito la charla, sabemos que el mejor grado de control de cualquier paciente tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? El trabajo con el médico, pensar un adecuado plan terapéutico, educar al paciente y no omitir la posibilidad de hacer actividad física en forma sistemática, al menos, como decíamos antes, 150 minutos por semana. Tendremos de esta manera una adecuada percepción del estado del paciente, vamos a saber qué estudios van a ser adecuados pedirles, vamos a economizar tiempo y vamos a economizar costos innecesarios y vamos a tratar de manera adecuada las complicaciones. Es un paciente eminentemente clínico, es un paciente que tenemos que pensarlo no solamente como una glucemia elevada, tenemos que tratar de centrarnos en las otras comorbilidades que presentan y por eso entonces tenemos que fundamentalmente tratar de priorizar el examen físico como primer elemento de diagnóstico y tratamiento adecuado y correcto en un paciente con diabetes tipo 2. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, mi presentación es breve. Yo he ido eligiendo puntos, algún punto para destacar del examen físico. Hoy un poquito acompañando la presentación del profesor Mangione. Empezamos viéndolo a Phil Collins, un excelente compositor, bastante buen cantante, pero sin duda un maestro de la batería. Y a un costado lo tenemos a Hipócrates, que observa fascinado la máquina maléfica, pero parece llamarle más la atención esos palitos que tiene Phil en la mano. Probablemente le recuerdan un caso que tuvo 2500 años atrás de un paciente portador de un empiema, probablemente tuberculoso, y con unos palitos muy parecidos a los dedos de este paciente. En aquel momento hizo una descripción tan detallada de esos dedos que durante siglos, hasta prácticamente la actualidad, se lo han conocido como dedos hipocráticos, y durante siglos se hizo la extrapolación a los procesos supurativos. Particularmente la relación fue progresando hacia la tuberculosis a medida que se la conocía mejor. Actualmente ustedes lo conocen tal vez más en la literatura como dedos en palillo de tambor. Ahora, si yo digo tambor, a ustedes se les representa un palo cilíndrico de los tambores comunes que vemos en los actos políticos. A veces son mangueras, es cierto, ¿no? O en los partidos de fútbol. Así que le voy a pedir a Phil si nos puede mostrar un poco más sus clavas de batería para entender el concepto en forma gráfica. Por favor, Phil.
Gracias, Phil. Acá vemos estos palos que se van adelgazando suavemente hacia la extremidad, pero súbitamente en el extremo final son claramente engrosados y redondeados. Si ustedes tienen este gráfico en mente, es muy fácil extrapolarlo al concepto dedos en palillos de tambor. No siempre es tan grosero el hallazgo, pero se puede ver claramente un engrosamiento y en este caso hasta un enrojecimiento en el área unguial que lo acompaña. Vamos a ver una serie de términos que se superponen cuando hacemos referencia a estos hallazgos. Son términos que son independientes en realidad, pueden estar interrelacionados entre sí y pueden tener a veces lecturas similares en el proceso diagnóstico, pero cada término representa una entidad que conviene irlas distinguiendo una por una. En primer lugar, el concepto uñas redondeadas o uña en vidrios de reloj. Si yo les hago referencia nuevamente a los vidrios de reloj, la mayoría de los que están acá presentes, los jóvenes, y creo que todos hoy en día, tenemos en nuestra muñeca un reloj cuyo vidrio es completamente plano. Entonces una uña redondeada y un vidrio de reloj plano no es gráfico. En la descripción original del término los relojes eran así, redondeados. Entonces la esfericidad del vidrio del reloj es la que hizo la extrapolación al término con el que se le conoce actualmente. Fíjense, en este caso, son uñas redondeadas o uñas en vidrio de reloj, donde se observa una exageración de la curvatura, pero aprovechen este caso para observar un detalle, que es la localización profunda del ángulo que se establece entre el origen de la uña y el lecho ungueal. Tengo un problema con el mouse, macanudo. Ahí. ¿De acuerdo? Este es un detalle para establecer la relación en los diagnósticos posteriores. La uña redondeada es un hallazgo razonablemente habitual. Puede ser constitucional, gente que dice haberlo tenido así toda la vida, inclusive familias de personas con uñas redondeadas, pero es mucho más común de observarlo en los ancianos, particularmente ancianos con enfermedades debilitantes, crónicas, de larga data. Es por eso que los que trabajan en geriátricos están tan acostumbrados a observarlas. Ahora, rara vez puede ser manifestación, muy rara vez puede ser manifestación que acompañe como única manifestación a un proceso pulmonar tumoral o tuberculoso o un hallazgo de la artritis reumatoidea. Es distinto a este otro hallazgo semiológico. Estos dedos también tienen uñas esféricas, son también en vidrios de reloj, pero ya empiezan a notar ustedes una elevación subungueal bien evidente, producto de la acumulación de tejido conectivo subungueal que va desplazando hacia arriba a la uña y aplanando el ángulo de origen de la uña con respecto al dedo. Este término es el que se conoce como dedos hipocráticos o como dedos en palillos de tambor. La característica diferencial es que particularmente la elevación del lecho ungueal, y tiene a la compresión, que lo deben hacer ustedes entre el pulgar y el índice, tiene a la compresión la sensación particular de estar apoyado sobre una matriz exageradamente esponjosa. O sea que es un hallazgo que marca lo que se llama el peloteo o la flotación, la flotabilidad de la uña sobre el lecho ungueal. Este es un paciente con 32 años. Fíjense que los casos no son tan groseros como el que presenté en la primera fotografía. Muy común que nosotros en las recorridas de sala nos pongamos a discutir si es o no es, si corresponde o no corresponde el término. Acá tienen otro paciente de 48 años con los hallazgos marcados. Entonces, la dificultad con la que nos vemos es que lo progresivo de este proceso, y a veces lo no tan marcado en algunos pacientes en particular, nos complican la definición. ¿Cuándo es un dedo hipocrático y cuándo no lo es? Les voy a presentar 3 criterios de los que están en uso hoy, de los cuales ninguno de ellos es certero por sí mismo. Así que ustedes, combinando estos 3 elementos, pueden llegar a sacar su propia conclusión si estamos o no en presencia de algo significativo para el diagnóstico. El primero es el ángulo basal, el ángulo
que se obtiene entre el plano del dedo y el punto máximo de curvatura de la uña. El segundo es el ángulo de Lovibond, que fue descrito en el año 38 por Lovibond, por eso se lo conoce como ángulo de Lovibond, que se establece entre el ángulo de emergencia y el cambio desde la uña hacia la piel. Estos dos elementos son distintos, algo distintos en la población normal que en los dedos hipocráticos. Fíjense en este trabajo hecho en la población normal de 161 pacientes, el promedio del ángulo basal era de 167 grados y el extremo máximo estaba en los 176 grados. Con respecto al ángulo de Lovibond, el valor era casi prácticamente 180 grados como media, y el extremo estaba en los 192 grados. El tercer indicador son la relación entre el espesor falángico distal, midiendo el espesor de la articulación interfalángica distal. Lo podemos hacer con formas de proyección de sombras, lo podemos hacer con mediciones directas de regla, o lo podemos hacer a través de instrumentos más precisos, o a simple vista, como hacemos normalmente en la práctica cotidiana. Y ustedes ven que en el caso de los dedos hipocráticos, la relación entre el espesor interfalángico y el espesor subungueal es menor a 1, mayor a 1 en el estado patológico, menor a 1, en promedio 0,90 a 1 es la población normal. Ustedes, si se observan sus dedos, van a ver que es más angostito en el sitio del ángulo basal que en el sitio de la articulación misma. Acá tenemos los valores normales son menores a 1, cuando superan este rango, con estos tres criterios podemos establecer la diferencia. Acá tenemos un caso de dedos hipocráticos y enfrento en forma superior a un dedo normal que es este de aquí. Veamos entonces, si aplicamos los tres criterios, el ángulo basal es menor a 180 en el normal, mayor a 180 en los dedos hipocráticos, y los índices de espesor lo mismo. El normal tiene menos de 1 porque es más amplio el interfalángico que el ungueal, y el dedo hipocrático es mayor a 1 porque es más amplio el subungueal que el interfalángico. Una manera sencilla y práctica de ver la pérdida del ángulo basal es esta maniobra de Shamrot, fue descrita en el año 76, en donde ustedes lo que hacen es juntar ambos dedos, enfrentar ambos dedos y ven la ventana que queda en el medio. Si en el medio les queda una ventana en forma de diamante o en forma romboidal, como esta que está acá, sus dedos son normales. Si ustedes al enfrentar ambos dedos se pierde la ventana, desaparece por completo, es un signo de presencia de dedos hipocráticos. Muy bien, pretendo con esto que medianamente reconozcan los dedos hipocráticos, y la pregunta siguiente es, una vez reconocido, ¿qué hago con eso? ¿Sirve para algo? ¿Es tuberculosis? No necesariamente. Primero tenemos que aceptar que existen formas primarias, formas constitucionales, y gente que refiere que desde que tiene uso de razón tiene estas manifestaciones. Algunos inclusive hacen referencia a que alguno en su familia también tiene esas manifestaciones. Pero si no, deberían ser por lo menos un signo de alerta y decirnos, ¿estaremos en presencia de alguno de los trastornos relacionados con ellos? Es el empiema tuberculoso, y el empiema tuberculoso puede estar, pero son todos estos la lista de procesos que podríamos pretender reconocer. Particularmente los dedos hipocráticos muchas veces anteceden al diagnóstico de la enfermedad subyacente, así que puede llegar a ser la primera manifestación. Una de sus características es que son indoloros, así que el paciente no va a consultar por ellos. Y la segunda es que en general, cuando esta deformación se establece gradualmente, el paciente tampoco nota la diferencia, así que tampoco les va a pedir que observen este detalle. Si son ustedes quienes lo observaron, podrán hacer el razonamiento adecuado. Son indoloros, son generalmente simétricos y bilaterales, pero pueden ser perfectamente unilaterales, pueden estar en las manos y en los pies. Es muy común que acompañen los pies. Normalmente no los miramos a los pies, pero es muy común que si ustedes se encuentran en manos, vayan a buscarlos a los pies y los encuentren también. Y un poco los procesos en los que tenemos que pensar son vastos. Quiero mostrarle que son variados los procesos. Por supuesto que el carcinoma broncógeno es uno de los tradicionales,
el adenocarcinoma también puede dar, los problemas tumorales de pleura o las metástasis pulmonares de primarios de otra localización también lo pueden dar. La tuberculosis está en la lista, como el absceso de pulmón o la presencia de bronquiectasias. Otro tipo de procesos pulmonares difusos. En los niños es común que esto nos ponga en alerta para el diagnóstico de alguna forma de cardiopatía congénita. A veces acompañan a la endocarditis. Es muy interesante cuando el hallazgo en una fístula arteriovenosa que se le hace a un paciente para diálisis, a veces hasta 30 días después ya pueden tener dedos hipocráticos en la mano donde se hizo la fístula, y todo el resto del cuerpo, obviamente, que no está sometido a la hipoxia, que es teóricamente uno de los factores disparadores, no causales, pero disparadores. En la mano de la fístula están los dedos hipocráticos y el resto es totalmente normal. Pero no se olviden que algunas formas metabólicas como la enfermedad tiroidea, como la cirrosis o la enfermedad celíaca pueden estar. Y acá un pequeño hincapié en lo que es el HIV, porque se decía que acompañaba la infección por HIV, pero aparentemente lo que acompaña es un marcador más de tuberculosis en el paciente HIV que de HIV en sí mismo. Y acá tenemos los dos pacientes que mostré al principio. Son dos manos prácticamente similares, casi idénticas, pero mientras en uno fue un indicador de un Behçet, en el otro no hubo ningún tipo de correlación establecida. Muy bien. Acá ven los cambios visibles en la uña de los pies. Y este caso es para mostrarle que este paciente que tenía un cáncer de pulmón, que fue operado 3 meses después, correlacionando con la mejoría clínica del cáncer de pulmón, el aparente estado de remisión de enfermedad y la regresión de la uña. El tercer grupo de términos superpuestos son estos que se llaman osteoartropatía hipertrófica. La osteoartropatía hipertrófica es uñas redondeadas con dedos hipocráticos, pero tiene particularmente manifestaciones reumáticas que la acompañan. Tiene una periostitis, una inflamación perióstica que es dolorosa a la compresión, especialmente en huesos largos, así que cuando ustedes lo toman del brazo o le comprimen la pierna, el paciente se va a quejar de dolor, cosa que no hay dolor en los dedos hipocráticos puros. Y tiene neoformación ósea subperióstica que va dando un engrosamiento cortical visible, y muchas veces la artritis que toma dedos de la mano, muñeca, codos, puede confundirse con una artritis reumatoide. Acá ustedes ven las manifestaciones radiográficas en donde se ve el engrosamiento perióstico, una cortical más espesa en ambos lados. Acá ven algunas cosas que exceden este caso, pero ven claramente el crecimiento óseo visible, el engrosamiento perióstico en un corte longitudinal de la tibia, y vemos algo que excede. Primero ustedes ven acá que hay claramente un exceso de tejido de partes blandas en las manos, en los pies, y una exagerada prominencia de los pliegues en la región frontal. Esto ya es algo que supera a la osteoartropatía hipertrofiante, que es osteoartropatía hipertrofiante con cambios cutáneos, llamada paquidermoperiostosis. Con la crueldad que tienen los adolescentes para a veces poner sobrenombres, el término paquidermo en esta fotografía se ilustra claramente, parece un elefante. Es una mujer japonesa. Tiene claramente engrosados los pliegues de la frente, y ustedes ven bien visibles los pliegues de la frente, ven bien visible el surco nasolabial, los surcos mentonianos, una piel engrosada y dura, engrosada la piel alrededor de las manos y los tobillos que son llamados patas de elefante. Este es otro paciente que tiene claving bien evidente, pero tiene paquidermoperiostosis con los engrosamientos visibles en piel y en pliegues exageradas la muestra. Bueno, finalmente, entonces, lo que sí quisiera rescatar es que a medida que descendemos en esta lista de sucesos, tiene menos probabilidades de que sea constitucional y más probabilidades de que sea una manifestación paraneoplásica o de una enfermedad subyacente seria, crónica, tal vez subclínica, aún en el momento en que lo vemos. Así que le vamos dando progresivamente más valor a medida que vamos acumulando más elementos para establecer el síndrome, estos síndromes independientes pero progresivos.
Aún la osteoartropatía hipertrofiante puede ser constitucional, existen descripciones familiares, hay una identificación genética determinada en una alteración en una síntesis enzimática que involucra a las prostaglandinas E2, pero es mucho más probable que una osteoartropatía hipertrófica o una paquidermoperiostosis represente una manifestación paraneoplásica. La paquidermoperiostosis que yo les mostré era una paciente con mielodisplasia. Hizo tratamiento con prednisona, regresó la mielodisplasia, pero la paquidermoperiostosis 5 años después todavía estaba sin cambios. Entonces, como puntos que deseo que recuerden, las uñas en vídeo de reloj puede tratarse de un fenómeno aislado, constitucional, del anciano o relacionado con los otros hallazgos de dedos hipocráticos. No existen criterios cuantitativos precisos para el valor categórico de estas definiciones, pero la impresión subjetiva por un observador experimentado se acerca mucho a las precisiones de las determinaciones matemáticas de los índices que les comenté. La presencia de dolor osteoarticular tiene que hacer sospechar la coexistencia de osteoartropatía hipertrófica y obligarlos a ser más exhaustivos en descartar un síndrome paraneoplásico. Y el último punto es que no es un marcador específico de tuberculosis pulmonar ni es exclusivo de una patología pulmonar de larga evolución, pero puede ser útil como un signo de alerta de la fase subclínica de algunos procesos graves o mortales. Muchas gracias. Invito a Alejandro y a Sal a quedarse en el estrado. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Preguntas del auditorio? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a hacer preguntas yo. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Bueno, Alejandro, es común ver pacientes diabéticos con neuropatía, en la cual uno en el examen físico encuentra la típica anestesia en calcetín, y que le hace un electromiograma y viene normal, o tiene muchos ardores solamente, y viene normal. Hay una descripción reciente de neuropatía por fibra fina. Eso es con un electromiograma normal. ¿Qué otro elemento tenemos para el diagnóstico? Sí, bueno, en realidad es verdad, pedimos a veces un electromiograma y es normal. Podemos pedir velocidad de conducción, que es lo primero que se observa alterado en los pacientes con este tipo de lesiones, pero si no, tenemos que pedir un electromiograma para fibras finas. Eventualmente se puede pedir también una biopsia de piel para poder evaluar fibras finas, compromiso de fibras finas, que seguramente es el origen etiológico de la patología. Bárbaro. El claving, la fisiopatología. Es muy interesante. Es muy interesante. La fisiopatología del claving, a ciencia cierta, hoy todavía no está totalmente definida. Durante mucho tiempo se estableció la relación inicialmente con la hipoxia. Y es cierto que la mayoría de los procesos que les he mostrado tienen a la hipoxia como acompañante, pero hay procesos de los que estaban en la lista que no tienen hipoxia y sin embargo tienen claving como manifestación. Hoy por hoy hay más relación, bueno, algunos fenómenos genéticos, particularmente en los casos en donde están los patrones genéticos identificados. Se observa que hay familiares que comparten el mismo patrón genético pero no tienen cambios ni dedos hipocráticos ni osteoartropatía hipertrófica. En un momento determinado, adquiriendo un insulto adicional, dispara el proceso y se establece la osteoartropatía hipertrófica con más facilidad que otros pacientes que tienen la misma tuberculosis y no hacen claving o no hacen osteoartropatía hipertrófica. Así que pareciera que la coexistencia es de la posibilidad de que existan alteraciones que básicamente son enzimáticas o de los metabolismos de las prostaglandinas o de los factores de crecimiento tumoral, que son otros de los que están implicados y notablemente elevados en este tipo de pacientes, como disparadores ante una determinada enfermedad coexistente. Bueno, yo sé, Sal, que hay otros factores y quiero que me expliques. There's actually a mechanism that has been suggested that actually considers clubbing the result of a shunting. So one of the functions of the lungs is to serve as a filter so that things that come through the venous circulation will be trapped and will not reach the periphery. And so one theory is that megakaryocytes that normally leave the bone marrow
get trapped by the lungs and never make it to the periphery. But if there is a shunt, they can now reach the uveal bed, die, release platelet-derived growth factor that forms new vessels, which is the reason why the Lovibond black angle gets obliterated, and there is that sponginess, that feeling of volutability, as if you were pushing an ice cube in a pot of water. So most folks actually think that the mechanism is shunting. And if you look back at all those causes, they all have shunting. Shunting means cancer and means inflammation, means new vessels. So there was an article as part of the rational clinical exam in JAMA that says if you see a patient with emphysema and clubbing, do not attribute clubbing to emphysema, consider cancer. Because emphysema per se, being destructive, would not give you the shunting. Conversely, chronic bronchitis, which is notorious for causing bleeding, hemoptysis, makes new friable vessels that leads to shunting. So shunting is the mechanism. That's why congenital heart diseases, that's why liver disease. And that actually is an important one in internal medicine. Often you see patients with cirrhosis that have telangiectasias, they have clubbing, and when you sit them upright, they get hypoxic. When you lay them down, they get normoxic. And that's because they have pulmonary shunts at the bases. So when you sit them upright, they get fat, and they make the patient hypoxic, and they're responsible for the clubbing. Those patients will get better with transplant, and we call that a hepatopulmonary syndrome. So it is an important thing. Do not attribute clubbing to emphysema, but do attribute it to chronic bronchitis. Ok. Bueno, interesante explicación, ¿eh? Muy linda. ¿Alguna pregunta que se les haya ocurrido? ¿Sigo yo? Alejandro, paciente diabético que viene con alteraciones de la fuerza proximal, no puede levantarse de la silla, y ese paciente, ¿qué tengo que pensar? Compromiso neuropático fundamentalmente, y muchas veces un compromiso en la base nervorum, pero bueno, sí, es una complicación crónica que se suele ver en pacientes diabéticos, sobre todo con muy mal grado de control metabólico, largos años de evolución y hemoglobinas glicosiladas considerablemente altas. Seguramente es un paciente que parcialmente pueda mejorar, primero que nada, mejorando su control metabólico, estabilizándolo e insulinizándolo. Si con eso no obtenemos un buen resultado, bueno, habrá que seguir intentando otras cosas, pero fundamentalmente la insulinización y la estabilización metabólica. Bien. Esta es una pregunta que quizás... Es decir, la cédula de identidad del diabético, de la lesión cutánea, en la cual yo la veo y digo, este es un diabético, ¿cuál elegirías? Bueno, creo que una de las más comunes es esta de la acantosis nigricans, y es la primera que tenemos que ver. Y luego la dermatitis diabética y la hiperpigmentación, sobre todo en cara anterior de tibias, es casi como un elemento patognomónico que nos hace pensar claramente en ello. Estoy de acuerdo. Also skin tags, skin tags, you know, little skin tags from the growth, which have been also considered possibly a risk factor for polyposis, and diabetics may have a predisposition to that too. So skin tags may be also helpful in that kind of situation. It's more specific. Well, what they indicate is the presence of growth factors, insulin being definitely an issue, and if that's the case, that growth may lead to the formation of polyps. So there was an old paper in the annals suggesting that if you have skin tags, you're more likely to have polyposis, and if you have diabetes, you have more skin tags, and so the two are kind of correlated. Bien. Bueno, estamos en tiempo y mañana los esperamos con el temario de neurología, que quizás va a ser mucho más ameno, interesante, porque hay muchas filmaciones, así que los esperamos.